día cayeron las bolsas en Europa de manera, en algunos casos, algo estrepitosa. La bolsa de Milán, por ejemplo, perdió 3.83%. Frankfurt cayó en 3.36%. París 2.83%. Madrid 2.76%. Londres menos. Londres... no la tengo acá, pero entiendo que cayó 1.85. Y el Dow Jones en Estados Unidos 0.78. Bueno, la de Lima cayó 1.40. Estamos con Ricardo Martínez, quien ha sido viceministro de Finanzas de España, para conversar de esto y, en fin, de la situación en España, en Europa, que parece complicarse cada vez más. Ricardo, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, la caída que se ha producido hoy día tiene que ver con varias cosas. Me imagino que tiene que ver con el triunfo en primera vuelta de Hollande, del candidato socialista en Francia. También ha habido un problema en Holanda, creo que el primer ministro ha renunciado, o en fin, o el gobierno va a tener que salir porque no pueden llevar adelante el ajuste. Bueno, en España se ha declarado ya la recesión, aparentemente las noticias no son buenas, el precio del endeudamiento español ha subido. ¿Cuál es la explicación de esta caída de la bolsa? ¿Todo esto o qué más? Mire, estamos en un momento en Europa de incertidumbre. En España, evidentemente, ahora profundizaremos. Como usted ha dicho, en España se están poniendo en marcha las reformas y las medidas económicas de ajuste. Eso está teniendo su influencia, evidentemente, en el comportamiento económico y hemos conocido que estamos en recesión porque llevamos varios trimestres con crecimiento negativo. Pero yo creo que hoy los mercados han valorado la incertidumbre en Europa, como usted dice, las elecciones en Francia, el poco entendimiento en los gobiernos, en un gobierno holandés, las dificultades de avanzar en la Europa del euro. Todo eso ya ha sido valorado con incertidumbre por los mercados y por eso esta caída. Tengan en cuenta que además llevamos unos trimestres difíciles en Europa. El crecimiento ha sido intenso en el año 2011 y 2012, pero fruto de las dificultades de algunos países europeos, entre otros España, esto está siendo generador de incertidumbre, no tenemos confianza suficiente y los mercados reaccionan de este modo. Bueno, hay la teoría de que... bueno, por un lado se necesita hacer estos ajustes estructurales, ¿no es cierto? Por ejemplo, la ley que tiene que ver con la flexibilización laboral, la reforma laboral y otras reformas del estado de bienestar, que hay que aligerarlo. Pero eso tiene un efecto, digamos, quizás en el mediano plazo, es un efecto importante que se requiere. Pero las medidas de ajustes que se dan en el corto plazo parece que tienen un efecto recesivo muy grande. Y es ese efecto recesivo el que asusta a los mercados. Los mercados antes se asustaban con los déficits, ahora se asustan, digamos, mejor, ahora se asustan al contrario, con los superávit, con los ajustes. Hay un poco ese temor, digamos, que esto no está funcionando, no va a funcionar, que no hay, que esta inyección que introdujo, digamos, el Banco Central Europeo ya se acabó, ya tuvo su efecto, no hay más dinero para reactivar las cosas y se viene una gran recesión en Europa. ¿Esto puede ser? Bueno, yo creo que por encima de la volatilidad de la bolsa, por encima del comportamiento de la bolsa un día u otro, lo importante es que, yendo al caso español, la economía española estaba muy desajustada. Un déficit público del 8,5%, un endeudamiento privado muy elevado, un desempleo del 24%. Entonces, en ese contexto, los mercados, los acreedores, los que han prestado el dinero a España, esperaban que hubiera políticas de reformas para empezar a ajustar esos desequilibrios. Yo entiendo... y así se produjo. La experiencia española de mediados de los 90 fue una experiencia muy similar también. En ese momento estábamos construyendo Europa. En ese momento se pusieron en marcha reformas y se puso en marcha este programa de consolidación fiscal. Es decir, los mercados, si el Estado tiene un endeudamiento elevado y un déficit elevado, lo primero que valoran es que haya políticas de ajuste que reduzcan el déficit. Yo pienso que para crecer lo primero que hay que hacer es ajustar. Pero claro, al mismo tiempo que se ajusta, nuestra economía, la economía española, las economías europeas, tienen que reformarse para ser más flexibles. ¿En España qué era relevante? En España era relevante una reforma financiera, que también se ha hecho en estos últimos meses. ¿Por qué? Para que funcione el crédito, para que el sistema financiero esté saneado.
también se ha puesto en marcha. Claro, los resultados no son de un día para otro, pero se están sentando las bases de un sistema financiero que haya imputado sus pérdidas, que haya provisionado sus pérdidas y que pueda generar crédito nuevamente para crear, para crecer. ¿Eso está avanzando o tiene la reforma financiera? Así como están los bancos en España, ¿qué le puede pasar, por ejemplo, al BBVA, que está en el Perú, a través del Banco Continental? La impresión generalizada es que el sistema financiero español está en general saneado, en general. La reforma financiera, de hecho, que se ha puesto en marcha en estas semanas, ha sido, dado que el sistema financiero tiene recursos propios para hacer frente al saneamiento, utilizar los recursos propios del sistema. Fíjese, no están siendo necesarios ni siquiera recursos públicos para ese saneamiento financiero. Ajá. Y máxime, usted hacía referencia a alguno de los casos, máxime las instituciones o los bancos que están diversificados internacionalmente. Claro. Las empresas españolas que mejor están haciendo frente a la crisis son aquellas que están diversificadas. Son aquellas que en concreto están en América Latina, son aquellas que están en el Perú, que están en Colombia, que están en Chile, que están en Brasil, que están en Estados Unidos, que estaban en Argentina. Ese es otro problema un poquito más delicado. Ese es un problema evidentemente para la empresa afectada, pero yo creo que es un problema fundamental para el país, es un problema fundamental para Argentina, es un problema para los argentinos. El tomar decisiones de ese tipo que ahuyentan, que dificultan al capital privado, que dificulta a los inversionistas. ¿Quién va a crear empleo? ¿Quién va a generar crecimiento? ¿Quién va a atraer inversión? Pues los inversionistas, pero en aquellos sitios... De repente llega pues una compañía, una empresa china que pone la plata y la tecnología. Los chinos están entrando en todas partes. ¿Ah? Ese es un problema, ¿no? Sí, yo soy partidario de la libertad para esas inversiones, pero de reglas iguales para todos. No. Es decir, que todas las empresas que compitan en los mercados abiertos, en el Perú, en Chile, en España, en Alemania, que tengan el mismo comportamiento y las mismas reglas. Y en ese contexto, pues las inversiones son bienvenidas, la competencia es bienvenida, sí, y si crean empleo, mejor. Pero puede ser que... En fin, es un tema geopolítico internacional. Tenemos que ir a una pausa, si me permite, regresamos. Por supuesto. Nuevo BlackBerry 9380, primero en Claro. Depósito a plazo, tasa creciente del BBVA Continental. Adelante. Preocúpate menos, estoy aquí. RIMAC Seguros. Este verano, miles de familias se preocuparon menos porque estuvimos ahí. Cuando se le recalentó el motor a Jorge, cuando el engreído del señor Vázquez no avanzó más, o el día que a Francesca le dolía la pancita. Así, ayudamos a que los planes de muchos se cumplan, porque la vida es mejor cuando tienes menos preocupaciones. Y esa es la idea detrás de cada seguro de RIMAC. Preocúpate menos. Estoy aquí. RIMAC Seguros. Te presentamos Decomóvil de Saga Falabella. La primera aplicación para elegir y probar los muebles para tu casa, desde tu smartphone o tablet. Descárgala en www.sagafalabella.com/decomóvil. Aprovecha el 50% de descuento en todos sofás de cuero, exclusivo con tu CNR, solo en Saga Falabella. Señor Ekeko, sus hojotas nuevas. Sí, papá, eso es lo que haría si me gano el millón. ¿Y tú? ¿Qué harías si te ganas el millón de soles? Ahorra en la cuenta Premio BCP y gánate 1.000.000 de soles. ¿Y si no me lo gano? También hay premios de 20.000 soles todos los meses. Banco de Crédito BCP. Seguimos conversando entonces con Ricardo Martínez, ex subsecretario, ex viceministro de Finanzas en España, de España. Bueno, ha habido una huelga general en España contra estas medidas, pero entiendo que básicamente contra la reforma laboral, más que contra el ajuste fiscal, ¿no? Es decir, ¿no hay reacción contra el ajuste fiscal, que es muy fuerte? Es correcto, yo creo que la huelga tuvo el motivo que usted dice, fue una huelga en reacción a la reforma laboral.
mientras que... Pero la reforma laboral sigue adelante. La reforma laboral se está tramitando, es decir, se aprobó en ese momento por el Consejo de Ministros hace aproximadamente 2 meses y está ahora mismo en tramitación parlamentaria. La reforma laboral... ¿Será aprobada? La reforma laboral, el Gobierno está muy comprometida con ella y está lanzando señales muy claras de que va a salir adelante. La reforma laboral en Europa ha sido muy bien valorada. La reforma laboral ha sido muy bien valorada en el mundo empresarial. Tenga usted en cuenta que España está con esa reducción de crecimiento en una tasa de desempleo del 24%. Sí, pues necesita una reforma, una flexibilización laboral. No hay país desarrollado que tenga esas tasas de desempleo. Claro. Alemania, con un comportamiento económico mucho peor que en España en el 2009, no generó ese desempleo tan intenso. ¿Qué es lo que le ocurre a la economía española? La economía española demuestra que en los ciclos de crecimiento crea empleo, pero en los ciclos de reducción del crecimiento tiene un impacto sobre el desempleo, sobre todo sobre los jóvenes y sobre los trabajadores temporales, muy importante. ¿Qué quiere decir? Que las empresas no tienen flexibilidad suficiente para adaptarse a la situación de una menor demanda, de unos costes mayores, de una menor competitividad, y el ajuste lo hacen despidiendo a los más débiles, a los más jóvenes y que tienen contrato temporal. La reforma, las señales de la reforma pretenden, por una parte, lanzar contratos nuevos para jóvenes que puedan tener una bonificación para los emprendedores, contratos en donde incluso el joven pueda cobrar algo de la prestación por desempleo al mismo tiempo que trabaja. O sea, lo importante es que tenga una inserción en el mercado laboral y que pueda seguir formándose. La reforma influye también para que las empresas tengan capacidad propia en su negociación colectiva, es decir, que no tengan que estar sometidas a la negociación colectiva de un sector, claro, sino que cada una pueda adecuarse a sus circunstancias específicas. Y luego la reforma introduce dosis de flexibilidad importante a las empresas para, si necesitan ajustar la producción, poder flexibilizar las horas de trabajo, para si necesitan ajustar los salarios y los trabajadores están de acuerdo, ajustar algo los salarios antes que despedir a gente. Esa fórmula en Alemania ha funcionado muy bien. De acuerdo. En Alemania han adaptado muy bien los salarios. Casi de sentido común, ¿no? Son cosas efectivamente derivadas de la globalización, de la competencia. España vende un 70% de sus exportaciones a Europa, entonces ha de mantenerse competencia con Europa, y es mucho mejor que trabajemos más con más flexibilidad. Y el tema del ajuste fiscal, que no sé exactamente qué implica, considerando que, bueno, España está en el euro, como todas las otras economías que están en el euro, y por lo tanto no puede devaluar, no puede entonces mejorar su competitividad por ahí, tampoco puede hacer inflación, y entonces, digamos, no hay las reacciones normales que produce la economía cuando alguien tiene su propia moneda, que llevan finalmente a las soluciones. Pero si no hay señales, digamos, los síntomas no se producen, entonces la enfermedad es más difícil y hay que afrontarla con medidas de reducción de ingresos, de reducción, que son muy duras, ¿no? Es decir, lo lógico no sería salirse una vez del euro. Bueno, para España ya sabe que nosotros los españoles estamos muy convencidos de que el euro ha sido una gran oportunidad, de que el euro ha supuesto la etapa de mayor crecimiento y bienestar para España, y de que el euro estable, el euro estable de unos países que reforman, tiene mucho sentido para unas economías tan integradas como las europeas. Yo creo que evidentemente eso exige también obligaciones, eso nos pone deberes a todos, y en España esos deberes tienen 3 componentes, como usted estaba diciendo. Si se ha desajustado el déficit público, hay que ajustarlo de nuevo. Piense usted que nosotros estábamos en el 2007 con un superávit del 2 y pasamos en 18 meses a un déficit del 11. No ha habido país que haya hecho ese incremento de gasto tan extraordinario sin impacto económico positivo. Entonces, ¿qué ha habido que hacer? ¿Pero ha sido incremento de gasto o ha sido reducción de ingresos? Fundamentalmente ha sido, evidentemente, ha habido un impacto de reducción de ingresos por menor crecimiento, pero se tomaron una serie de decisiones en el 2009 y 2010 incorrectas desde el punto de vista de la política económica, que generaron más gasto sin influir positivamente en la actividad económica.
Eso nos lleva a un déficit del 8,5 y por lo tanto a la necesidad de reducirlo ahora. ¿Hay consenso en torno a la necesidad de reducir el déficit? ¿Usted cree que esto va a producir, digamos, España va a poder salir de la recesión en la que se encuentra más o menos prontamente? Fíjese, pese a ese ajuste. Ha habido un elemento de consenso muy importante. En agosto, hace unos meses, los principales partidos políticos españoles se pusieron de acuerdo para reformar la Constitución y instaurar en nuestra Constitución el principio de la estabilidad presupuestaria. Ajá. Un gran acuerdo, sí, pues. Muy bien valorado en Europa, muy bien valorado por nuestros socios alemanes, muy bien valorado por los mercados. Luego habrá debate en el detalle de cómo llegar a esa consolidación fiscal, pero el acuerdo y la modificación constitucional se ha adoptado por los principales partidos. De un modo... ¿Es para que haya no haya superávit? Para que haya estabilidad para que no y haya equilibrio déficit. presupuestario, efectivamente. Equilibrio. Bien. Para que haya equilibrio y se introduce también las medidas, para que haya equilibrio para el Estado y las regiones, nuestras comunidades autónomas. Claro. Y se introducen al mismo tiempo los mecanismos de reacción en caso de que la economía se desajuste, en caso de que haya desequilibrio. O sea que en ese tema sí hay consenso. Pero ahora el problema es el efecto en la digamos, en la actividad económica de un ajuste tan fuerte, fiscal. Claro, ahora el problema siempre está en los detalles, en cómo llegar de una situación de un déficit del 8,5 y cómo reducirlo a una cifra que el Gobierno, en negociación con Europa, ha planteado del 5,3% en un año. Ese es un esfuerzo importante, es cierto. Es un esfuerzo que ha exigido modificaciones en los ingresos y modificaciones en los gastos. Pero en una economía con tanto desequilibrio, en una economía con ese déficit frente a los mercados, lo primero que tenía que hacer nuestra economía era ajustarse y volver a una senda de déficit público bajo control. Yo soy de los que pienso, además, que si esas medidas son acertadas, si ese ajuste es acertado, se están sentando las bases del crecimiento económico. Para consolidar ese crecimiento económico, evidentemente, como usted dice, hace falta dos elementos más. Por una parte, las reformas, estábamos hablando de las reformas, hacer la economía más flexible, reformar el mercado de trabajo, reformar el sistema financiero. Se ha introducido un mecanismo muy importante de pago a los proveedores cuyas deudas con ayuntamientos y con regiones estaban pendientes. Un mecanismo que va a inyectar a la economía 30.000 millones de euros. Y otro elemento muy relevante es la apertura hacia el exterior. ¿De dónde puede venir el crecimiento? Decía usted. Hombre, España es una economía abierta, España exporta, España y sus empresas han hecho inversiones en el mundo. Pero está atada al euro. Está atada al euro, pero las cifras de exportaciones con Europa, nuestras exportaciones a Alemania, están teniendo un comportamiento muy sostenido en el euro. Y con esa aparente falta de competitividad, seguimos exportando y seguimos exportando bien. Eso son buenas noticias. Muy brevemente, porque ya nos ha ganado el tiempo, he visto declaraciones de secretario de Estado de Comercio español señalando que lo de Repsol en Argentina, la expropiación, es una medida, digamos, que puede ser adoptada por otros gobiernos, es decir, podría tener un efecto dominó en otros países, en otros gobiernos latinoamericanos, que habría esa percepción. Hay el temor de que en realidad esto puede contagiarse a otros países y que finalmente termine dañando la imagen y la imagen de nuestros países como destino de inversión. Bueno, esperemos que eso no ocurra. Tiene usted razón. Esperemos que eso no ocurra, que eso sea un hecho aislado, que quede en un perjuicio importante por desgracia, para los propios argentinos, y que el resto de países sigan teniendo, como está ocurriendo en el Perú, un comportamiento muy amigable hacia la inversión. Yo creo que en el mundo actual la experiencia demuestra que ese manejo económico con estabilidad y esa apertura hacia las inversiones es la mejor forma de crecer, de que haya crecimiento económico, de que haya creación de empleo y por lo tanto de que haya más bienestar para los españoles, para los peruanos, para todo el mundo que acepte ese modelo de crecimiento económico. Bien, Ricardo Martínez, ex subsecretario de Finanzas de España. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, don Jaime. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Osvaldo Carpio, quien estuvo en la Asamblea de Socios de Alianza Lima el día viernes. Regresamos.